Entonces, tipo 10, 11 de la mañana se lo voy a mandar ya la lista de cada grupo y los temas que van a desarrollar. Bueno, pongámonos de acuerdo inicialmente cuándo damos examen. Estamos ahora, ¿qué fecha hoy día? ¿Qué fecha es? Estamos 20, ¿no? ¿Qué fecha hoy día? 21, ingeniero, 21. 21, ya. ¿Qué les parece el 1 de enero es feriado? ¿Les parece bien el 3? ¿Examen? ¿Qué día cae el 3, por favor, de enero? Martes. Martes. Entonces hagámoslo el miércoles. Ya, entonces vamos a hacer lo siguiente. La forma del examen va a ser me presentan, la presentación tiene su puntaje, la forma de presentar y todo lo demás. Y ese día, entonces, vamos a hacer las preguntas teóricas sobre el tema que se ha desarrollado, también, lógicamente, ampliando un poquito. Y luego la parte básica, digamos, ¿no es cierto?, de cómo han encarado, digamos, para solucionar el problema que les voy a dar. Entonces, los problemas que voy a dar un empuje de tierra, pero háganme la verificación. Aparte de calcular el empuje activo, pasivo, lo que sea, hagan las verificaciones correspondientes, porque eso es importante. Si ustedes calculan un muro de contención sin verificación, a veces no sirve, porque de repente no va a aguantar el cálculo que han hecho. Es importante las verificaciones. Con estabilidad de talud es lo mismo. Voy a dar un método que ustedes, no siempre el método que les dé, de eso pues lo van a hacer, pero es independiente de eso, por lo menos aprendan el método del círculo y también aprendan el método de las rovelas o el Bishop también. Es con eso uno de los métodos aprendan bien. Eso le va a ayudar bastante en su vida profesional, porque siempre en la práctica van a calcular, inclusive, imagínense si van a hacer un puente, tienen que hacer el terraplén de acceso al puente. Ahí entra estabilidad de taludes. En un terraplén, una carretera, también. Entonces es necesario que aprendan cualquier método, pero lo aprendan. Y este proyecto que sirva para que ustedes hagan bien y se lo guarden para su recordatorio posterior. Es importante. Entonces por eso tómelo en serio esto, porque a mí no me gusta, digamos, exigir todo de memoria, demostración de fórmulas, eso no, ya está, ya los matemáticos han hecho las demostraciones de fórmulas. Apliquemos las fórmulas, pero sepamos aplicarlo cuándo lo vamos a hacer. Esa es la cosa, ¿ya? Entonces, yo ahora, mejor para no fallar, yo en la tarde se lo voy a mandar ya por grupo, con la lista y los temas de desarrollar. Son 11 grupos. Hay una persona que decía que le faltaba, no sé quién es, pero me decía que no tenía grupo. Esa persona, por favor, si me está escuchando, le voy a ponerle que me mande su nombre completo para ponerle en el grupo, en el último grupo. Ahí falta uno. Bien, entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo de aplicación de historia de taludes. Nos vamos a hacer justamente en este método del círculo y vamos a utilizar justamente este abaco que se llama la curva de Taylor. Bueno, la pregunta es, dado un simple, o sea, un talud simple de 1 vertical a 0,75 de horizontal, entonces cuando nosotros escribimos, decimos 0,75 a 1, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir esto? O sea, la horizontal 1 y vertical 0,75. Entonces, por eso H en este caso es 12 metros y el peso específico del suelo es 18 kilonewtons por metro cúbico, el ángulo de presión interna 15 grados y la cohesión 30 kilopascales. Se pide calcular el factor de seguridad cuando se aplica al ángulo de presión interna y la cohesión. Entonces, esta fórmula ya lo tienen ustedes van a revisarlo. Y entonces acá, primero estamos encontrando justamente el ángulo, ¿no es cierto?, con la cual se va a comportar estable la luz.
Entonces B es igual a voy a dictarles la formulita, no tengo porque aquí está directamente el cálculo. Agarren un lápiz y un papel para ir anotando. Entonces la tangente va a ser justamente, estamos hablando de 1, ¿cierto? Que es esto, dividido a 0,75 sobre la vertical. Entonces de ahí tenemos que el ángulo beta del talud viene a ser 53 grados. Sale de ahí. Después vamos a encontrar justamente los valores como me está indicando acá. Vamos a encontrar el gamma prima justamente que está relacionado con la cohesión y el número de estabilidad, que es el famoso NS. Aquí escríbanlo por favor. Aquí gamma prima, noten, para que ustedes busquen la fórmula ahí en el texto. Escriban gamma prima, igual, raya de fracción, C, la cohesión, NS, el número de estabilidad, enseguida vamos a sacar, H, la altura, que es 12 metros. Entonces por eso estamos acá sacando, fíjense, tenemos C viene a ser la cohesión, que es dato, 0,01 es número de estabilidad, que enseguida vamos a ver, es 0,1, y 12 es la altura del talud. Entonces con eso calculamos gamma prima, de 25 kilómetros por metro cúbico. Después sacamos H', que está justamente en función de C, NS y gamma. Entonces H' tenemos 30, que es la cohesión, NS, número de estabilidad, y 18 es el peso específico del suelo, que aquí nos dan como dato. Aquí entonces tenemos 17.6. Finalmente tenemos la C', la cohesión. Entonces la cohesión lo vamos a calcular para aplicar el método. Aquí decimos NS, siempre tomando en cuenta el número de estabilidad, este 0,1. Viene a ser 12, perdón, el NS por H, por la altura del talud, por el peso específico del suelo. Anótenlo la formulita, por favor. Repito, C' es NS, que es este valor de aquí, 0,1, 12 la altura del talud y el peso específico del suelo. Con eso calculamos C'. Ahora, en función de esto, calculamos los factores, diversos factores de seguridad. Por ejemplo, para calcular este F, vamos a tomar en función de los gamma. Gamma prima dividido entre gamma del suelo. Están anotando, ¿no es cierto?, la fórmula, ¿no? Hola. Ya, entonces aquí F es igual a gamma prima sobre gamma. Eso le va a dar 1.39. Ahora calculamos para H, que hemos calculado aquí, H'. Entonces H para eso va a ser H' sobre H. Nos da 1.39. Ahora encontramos por la cohesión. F va a ser igual a C, o sea, la cohesión que le quedamos como dato sobre C'. Entonces F viene a ser C sobre C'. Eso nos da 1.39. Bien. Ahora vamos a calcular C', aquí en esta fórmula. Entonces C'. C' viene a ser NS, o sea, el número de estabilidad, por altura derecha por H, por gamma, por peso específico del suelo. Repito, NS, que viene a ser este, H, la altura del talud, y gamma es
peso específico del suelo. Eso nos va a dar 25.9. Bien, entonces con esos datos calculamos esta fórmula. Nos da 1.16. Ahora, ¿qué hacemos? Tenemos el FPS 1.2, es el valor de... Dice ahora, usando, ¿no es cierto?, el FPS igual a 1.2 para FI 12.5, se obtiene NS aproximadamente 0.15, que es este valor de acá. Entonces, bueno, hagamos el cálculo, después les voy a indicar cómo calcular el NS. Entonces, teniendo este valor, tenemos justamente 1.25, volvemos a 30, ¿no es cierto?, que es el mismo valor de acá, entre 24.8, que calculamos de calcular C', entonces nos da 1.25. Entonces dice, bueno, el cual está suficiente cerca del valor usado, que es 1.20, entonces estamos indicando de que el factor de seguridad en este caso nos va a dar 1.21. Entonces con 1.20 es suficiente para que el talud esté estable. Eso con eso cumple. Ahora para encontrar este valor, el NC', entramos justamente a este valor de aquí, NC mejor dicho. Entramos a esta gráfica de Taylor, ¿ya? Fíjense qué es lo que van a hacer ustedes. Van a encontrar, este es el ángulo del talud. Aquí nosotros tenemos el ángulo del talud, que era igual a ¿cuánto? El ángulo del talud hemos encontrado justamente, ¿no es cierto?, por la relación de altura versus vertical. Esto nos dio un ángulo, ¿cuánto nos dio? Un ángulo de 53 grados. Eso lo hemos tenido en cálculo. Entonces entramos con, usa este abaco, y tenemos phi igual a, ¿cuánto era? Phi es igual a 15 grados. Entonces encontramos el valor, sería 53 grados, más o menos tenemos aquí, 53, sería 45, 50, 60, 53 grados, entonces estaríamos por acá. Aquí. Entonces calculamos aquí en estas líneas, calculando el ángulo de visión interna. Entonces intersectamos este punto, ¿cierto?, 53 con este valor, en este caso va a ser este valor, y de ahí sacamos este valor, es el que nos da el factor de estabilidad que estamos calculando como 1.2. Aquí estamos utilizando el factor de esa abajo sacamos este valor 0.2. Y con eso hemos trabajado todo. Fíjense. Ahora en último, hemos hecho también, ¿no es cierto?, con este valor hemos encontrado un NS tomando el valor de 12.5 grados que nos dio en el cálculo, estamos volviendo a hacer, y eso nos da 0.15. Y con eso también hacemos justamente otro cálculo, calculamos el C', nos da 24.8, y con eso aplicamos justamente el factor de seguridad debido a la cohesión, entonces nos da 1.21. 1.21 está dentro del rango, ¿no es cierto?, de las tablas que estamos hablando aquí. Aquí dice, ¿no es cierto?, 1.07 a 1.25, dice las fallas ocurren. Entonces, y cuando F es mayor que 1.25, las fallas casi nunca ocurren. Estamos dentro de este rango casi. Ahora, en caso de que esto no diera, entonces tenemos que cambiar justamente los datos de acá. Tendremos que bajar, digamos, la pendiente, haciendo que la altura sea menor, y con la altura tiene que ser menor, y en ese caso, entonces, lógicamente, que la pendiente va a ser mucho más tendida. Generalmente los calculistas, ¿qué hacemos? Para no mover tierra o hacer demasiado corte,
siempre están tratando de trabajar con la mayor pendiente posible. A veces no es conveniente hacer eso porque puede haber una falla. Entonces, lo posible siempre hay que estar dentro de la seguridad. Entonces, si no da, entonces hay que cambiar esto. Ya no va a ser entonces 0,75 a 1. No se tendrá que de repente será, qué sé yo, 0,65 a 1, por así decirlo. Entonces hay que variar la pendiente justamente del talud. Aquí vamos a ver ahora otro ejemplito de esto. Ahora, justamente es el método de las dovelas. El de Bishop, tienen que aprender el método de las dovelas para aplicar Bishop. Entonces aquí tenemos un problema aplicado aquí. Ustedes se fijan, estas son las fórmulas que vamos a aplicar. Y toda la demostración de estas fórmulas que estamos viendo acá, al final, ¿no es cierto?, vamos a llegar a aplicar esta fórmula de aquí. La ecuación 237, etcétera, estas ecuaciones. En función de esto llenamos esta tabla. Fíjense. Nos dan un dato del peso específico del suelo, la cohesión y el ángulo de fricción interno. Tenemos este talud. Entonces, la altura del talud es 30.4 metros. Aquí lo que se tiene que hacer, la clave está en qué? En saber, digamos, hacer todo, repartir las rebanadas, o que llamamos dovelas. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. En lo posible tratar, digamos, hacer todo de que las dovelas sean partes iguales. Si no se diera ese caso, entonces aquí, por ejemplo, tenemos 1, 2, 3 del mismo ancho. En cambio, aquí varía esto, y también varía y este. Son 3 diferentes. Todo valor que está debajo de este eje, de este punto, digamos, ¿no es cierto?, se considera en este caso como signo negativo, de lado. Y a este lado, todo es positivo. Entonces, ¿qué estamos calculando? Justamente el momento, ¿no es cierto?, del resistente que va a resistir esta parte de aquí. Entonces, tiene que ser siempre mayor al que puede producir la falla. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Entonces, para el cálculo que hacemos, entonces, todo tienen que dibujarlo a escala. Escala. Entonces, acá, por ejemplo, ¿no es cierto?, que como este es una cuerda, no es recto, entonces van a tratar de calcular ese ángulo alfa. Vamos a crear esta gráfica. Aquí. Fíjense, estamos analizando una dovela aquí. Entonces tenemos esta es una carga vertical. Si no hay esto en la rebanada, entonces en el cálculo no se calcula, no se toma en cuenta esto. Entonces directamente 0, entonces toma en cuenta nomás el peso, de doble, que es este de aquí, ¿no es cierto? Pero sin embargo este ancho B tenemos que calcularlo porque no es si hubiera sido horizontal no ha pasado nada, pero en este caso es inclinado, entonces esto es una cuerda. Entonces, por eso las rebanadas no tienen que ser tampoco muy anchos, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a calcular el delta Y, que es este de aquí, y delta X. Y entonces B va a ser esta parte de aquí. Aquí. Entonces, eso es lo más importante para calcular, por eso hay que hacer escala y todo esto. Haciendo escala, entonces van a saber cuánto vale el YX, el delta Y y delta X, y calculan este ángulo alfa. Para cada rebanada van a hacer esa operación. Ahora, el ejemplo que tenemos no está tomando en cuenta el nivel de agua. Si hubiera nivel de agua, entonces tendrían que calcular el gamma, o sea, el peso va a variar. Si yo tengo, ¿no es cierto?, el peso aquí parcialmente saturado va a ser otro peso específico. Aquí voy a tener otro peso específico, entonces hay que tomar en cuenta eso. El ejemplo que estamos dando no está sin eso, simplemente está como si estuviera parcialmente saturado, ¿no?, con humedad, pero no estamos hablando de presencia de agua. Entonces, con eso lo que hacemos es llenar la tabla, fíjense, aquí. Primero vamos a calcular justamente lo que hemos dividido la dovela en partes y vamos a calcular cada uno, digamos dovela 1, 2, 3, etcétera, numeran. Y luego calculan el área de la dovela, con todo esto, calculan el área.
Y luego el peso que va a ser el área multiplicado por el peso específico, viene a ser este, este es el peso. Luego calculan el B que es, justamente les decía, ¿no es cierto? La recta que se va a producir aquí, ¿cuánto vale B? Eso está justamente, a ver, les voy a dar su formulita para que calculen ustedes. Repito. B viene a ser delta X sobre coseno de alfa. Este peso no es más que el área del elemento, en este caso de la rebanada, ¿no es cierto?, por el peso específico. Eso les va a dar este peso. Los que tienen que conocer el área para poder calcular esto, porque el peso específico, en este caso es uniforme, pero si no, tendrían que sumar los dos pesos, ¿no es cierto?, aquí otro valor, si hubiera agua, por ejemplo, entonces se toman los gammas diferentes. Ahora, si este fuera estratificado también, si el gamma es variable, entonces aquí tienen que tomar en cuenta justamente en calcular el peso, cuánto es el área de que tendrían que calcular para cada elemento y luego multiplicar por su gamma. La sumatoria total les va a dar este peso. En este caso, de todo como es homogéneo, entonces estamos tomando en cuenta solamente el área y el gamma directo, un solo gamma. Entonces, les decía que se calculan mediante delta X, que justamente sale de lo que les mostré inicialmente, dividido entre el coseno de alfa. Entonces, el coseno de alfa lo van a obtener para cada ángulo de la cuerda de acá. Eso es delta Y sobre delta X. Bien, ahora van a calcular, ya con eso calcularían B. Ahora, T viene a ser el peso W multiplicado por seno de alfa. ¿Están anotando? T es el peso W, en este caso, multiplicado por seno de alfa. Entonces, por eso decía aquí, estamos tomando en cuenta, ¿no es cierto?, que está al lado izquierdo con negativo y lo que al lado derecho positivo. Esa es la sumatoria. Luego calculan el N. El N viene a ser ¿qué cosa? El peso del suelo más, si hubiera algún incremento, digamos, ¿no es cierto?, una carga, digamos, aquí, por ejemplo, si esta carga estuviera aquí, entonces lo pongo, el peso de esta masa, de esta rebanada, más este peso. Entonces escriben N es igual al peso del suelo más B sub I, llamémosle B sub I dividido entre el coseno alfa. Eso le va a dar este valor. Perdón, este N. Y después que hacen N por tangente phi, el phi ya lo tienen, que es en realidad 24 grados para cada uno. Después multiplican este valor, la cohesión por B, este es cohesión, y por B le va a dar este valor. Estamos calculando justamente toda esta zona, no sé cuánto va a resistir frente a todo este desplazamiento que pudiera haber. Entonces, ¿qué hacemos? Sumamos T, que es el peso, más este peso debido a la cohesión, que es 3.762, dividido entre esto, entre T, 3.710. Entonces, eso nos va a dar un factor de seguridad de 1.81. En este caso cumplió, pues no tenemos ningún problema. Ahora, si hubiera habido, digamos, si no cumplía esta condición, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que este talud sea más prolongado, o sea, con menos pendiente. La única forma de solucionar. Por eso no es conveniente que a veces estas pendientes, a no ser que sea arcilla, puramente arcilla para poder poner mayor pendiente, pero si es un suelo granular, no más de 40 grados hay que tratar de hacer esto. Lógicamente que, como les decía, hay tendencia de que para cuestiones económicas, ¿no? Porque es mucho más hacer corte, qué sé yo, para hacer un terraplén, entonces tratan de hacer siempre con mayor pendiente posible. Pero eso a veces ocurre, porque suponiendo que sea un terraplén, puede hacer una falla aquí. Y se queda, después de una lluvia, a veces en un terraplén, cuando no se protege el talud, suponiendo que es arena,
Entonces, cuando llueve, se satura el suelo y se desplaza y se forma una especie de un semicírculo. A veces esto es tan grande que a veces afecta justamente la plataforma de la carretera. Entonces esto hay que cuidar de que no ocurra nunca ese tipo de fallas. Siempre hay que tratar de trabajar con un valor que sea estable. En lo posible, si se hace en terraplén, hay que protegerlo con suelo vegetal y luego sembrar gramíneas o plantas del lugar para que no haya ese escurrimiento por erosión. En el limo es fatal eso. El limo, una lluvia, se escurre, porque el limo es un suelo que tiene partículas casi del mismo tamaño. Entonces no hay nada que ocupe los espacios vacíos de las otras partículas, por tanto es facilito que haya deslizamiento por saturación. Y otro caso, cuando hay viento también. Como es finito, el viento lo va erosionando. Entonces, en lo posible, ya se puede hacer un terraplén, siempre hay que tratar de protegerlo lo tiempo más breve posible, para que no ocurra ese tipo de fallas. No está fallando el talud, sino por problemas de saturación que falla eso. Bien, entonces ahora es más o menos la aplicación, digamos, de los métodos que hemos visto. Entonces, estudiando, lea un poquito la teoría y lo van a aprender haciendo el cálculo, si no, medio difícil teóricamente. Paso a paso tienen que ir llenando la tabla para calcular esto. Bueno, yo sería joven, entonces ya con esto finalizamos la materia. Entonces ahora en la tarde ya lo voy a pasar ya a los grupos, voy resolviendo y voy a anotar para cuándo quedamos el examen. Para el 3, ¿no? El 3 parece que caía martes, dijeron, y entonces el 4, ¿no? ¿Está bien? No, por día, ingeniero, buen día. Sí, buen día. Una preguntita sobre el ejercicio que aplicó. El test, la T sería peso y W sería peso específico, ¿cierto? Sí, se lo dicté la formulita de T. Ahorita lo T es igual al peso, ¿no es cierto?, de doble multiplicado por el seno de alfa. Sí, eso no te... Eso. Bien, entonces voy a anotarlo para no olvidarme. Ingeniero, una cosita más sobre el examen. El examen va a ser prácticamente sobre la investigación que vamos a hacer, ¿no? O sobre el proyecto. Sí, exactamente. Ya. Lógicamente, en el proyecto hay preguntas teóricas, eso lo van a estudiar, por favor, y van a ampliar un poquito más su conocimiento teórico. Para cada grupo hay preguntas, si no, como lo voy a pasar así por internet, ustedes pueden sáquense todas las preguntas de todos los grupos que estoy haciendo, léanlo. Y ahora la parte ya de práctica es netamente referido al método que han empleado ustedes. Pero aparte de eso, como les recomiendo, por lo menos este método todo el mundo tiene que saber. Háganlo, aunque no les toque el tema para desarrollar, háganlo. Eso para que ustedes no se olviden para calcular cuando ustedes trabajen ya pues. Porque, ¿y saber por qué les digo? Porque hay mucha gente que a veces viene de otras universidades, inclusive, no sé, ahora tengo unos 3 o 4 que vienen, justamente preguntan estas cosas y bueno, posiblemente no han llevado o no lo han tomado en cuenta posiblemente. Por eso yo les recomiendo que siempre, aparte del tema que de repente yo lo debo dar un método gráfico, ese gráfico es poco aplicable, pero también se puede hacer por ese método, pero este es fácil porque ustedes pueden hacer un programa. Porque es que ustedes saben ya AutoCAD, manejan bien. Bueno, en mi época hacíamos esto, como les comenté, el profesor nos hacía hacer toda escala en cartón. Todo esto. Y luego, lógicamente, por escala sabíamos cuánto era todo. Pero, y sin embargo, ahora ustedes con AutoCAD, pues, violentos. Entonces, hagan su programa. Por si tienen un programa el que hace, yo les voy a aumentar los grupos para pueden intercambiar algo que produzcan, pues, ¿no? Porque al fin y al cabo uno no se muere pues con haber hecho algo, ¿no? No es secreto
de vida, digamos así. Hay mucha gente egoísta que lo que hace no quiere intercambiar. Eso es malo. Ahora, si algún grupo ha hecho un programa, pasan, yo se lo voy a pasar a todos. Así tienen información y pueden intercambiar. Lógicamente hacen todo lo más explícito posible, explicando de esto por esto, cómo se maneja el paquete, el programa. Al grupo que tenga, sí, yo le voy a dar más puntaje, porque se ha esforzado. Y además pongan su nombre de cada un programa que han hecho, bueno, que lleve el nombre del grupo, pues no sé. Y anteriormente hemos hecho varias veces, varios tienen su programita justamente desarrollado en esta materia y lo utilizan. Eso es bueno hacer. Ustedes manejan bien, tienen tiempo además. Vale, pero entonces el examen va a ser entonces dijimos el 4, ¿no? Enero y 4 de no enero. había uno. Enero y no había posibilidad de darle el 9, o sea, la segunda semana de enero. Que muchos van a viajar, yo creo, y para que no dé tiempo, por ejemplo, yo voy a viajar a pasar Año Nuevo con mi madre. Y no sé si podría considerar. Yo sé que este fin de año fue fregado. Por mí no hay problema. Yo también tengo que viajar, pero tengo una reunión justamente en La Paz el 6, voy a tener que ir a ellos. Si me dan viático porque soy representante de la norma que se está haciendo para el estudio de suelo a nivel nacional, pero no he podido asistir porque la universidad para que le den los viáticos, pasajes, todo demás, es una semana mínimo de trámite. Y generalmente estas oficinas como están trabajando con el Estado, creen que todo el mundo está en La Paz y dicen, bueno, pasó mañana la reunión, pero no hay tiempo para hacer los trámites por los gastos, ¿no? Entonces por eso no podía asistir. Justamente hay una citación para el 6, a ver si puedo sacar los viáticos para el 6, entonces yo no voy a estar tampoco el 6, voy a ir a La Paz para representar justamente a Santa Cruz de la universidad para un nuevo reglamento que está viendo el geotécnico. Es importante zonificar, ¿sabes por qué? Por los comento, aparte de esto. Hay un programa, por ejemplo, que se llama, creo, del Estado, que es el UPRE, pero algo así. No, yo no participo casi en los trabajos públicos, porque no me da. Y entonces, ¿qué hacen? Para la parte de fundaciones, por ejemplo, lo que financian ellos, por ejemplo, que sería un trabajo, digamos, para el municipio, supongamos un mercado o una escuela. Entonces, ellos hacen su fundación, todas las estructuras que están quieren que se haga con zapatitas, ¿no? Y con sus fundaciones, que seguramente ese programa de ayuda que se lo han hecho en La Paz. Entonces no podemos hacer lo mismo. Este nuestro suelo que es totalmente diferente a Cochabamba, a Sucre, a La Paz. Para empezar, tenemos suelos sedimentarios, aluviales, cuaternarios, que son lechos de río antiguo. En una misma manzana, digamos, podemos encontrar grava, arena, otro encuentra arcilla, otro encuentra hasta palos. Y algunos han corrido algunas veces. Entonces no podemos decir que financie el gobierno, digamos, ¿cierto? Es decir, tienen que diseñar sí o sí zapatos, si no, no se aprueba, no es así. Y es justamente porque no hemos zonificado nuestro departamento, por lo menos la ciudad, no le hemos dado importancia. Yo tengo un trabajo, si les interesa a ustedes, pueden ver en este Instituto de Investigación, le voy a dar el título. Se llama Estudio de Sistematización de Datos Geotécnicos de la Ciudad de Santa Cruz. Eso lo hice en el 2008. Además tiene un pequeño software, ustedes ahí está la clave, inclusive en el Instituto de Tecnología hay una copia, y también está el disco, y también se le da clave para que utilicen el software. Ponemos un dato, ¿no es cierto? Y inmediatamente le dice tal manzana, tal ubicación, le sale el perfil del estudio, que es aproximadamente ese suelo, pero tampoco no quiero decir que no utilicen, digamos, otro estudio, sino eso simplemente es referencial
porque en la zona puede haber ese tipo de suelo, pero puntualmente donde está la construcción hay que hacer necesariamente un pozo. No quiere decir que eso va a obligar a que aquí ya no se haga el estudio, porque los suelos justamente con esto se muestra la variedad de suelos que tenemos en Santa Cruz. Yo puse varios años de trabajo que tengo en esto, yo lo puse aquí, en este estudio, pero hay que ampliar. Estamos hablando de 2008 a 2022, ya son varios años que había que incrementar la cantidad de valores, ¿no es cierto?, para tener algo más real. Las personas les interesa, veanlo, pídanlo si quieren el disco, hay un disco ahí, cópienselo, porque esto es de la universidad, porque es para ellos. Y también también se lo dio un tomo a la asociación de ingenieros, se lo dio a la Cámara de Construcción, a la alcaldía. Ahí muere el sacrificio de uno, no le dan valor. Es el problema, que no hablan mucho de investigación, que sé yo, porque es muy difícil hoy en el día al joven despertarle el espíritu de hacer algo para el lugar donde vive. Siempre estaban pensando en plata. Y peor todavía si no recibe ayuda de la gente que uno cuando hace investigación. No quiero desmoralizar si a alguien le interesa investigar. Por ejemplo, yo cuando hice una investigación sobre estabilización de suelos con ceniza de bagazo de caña. El bagazo de caña es igual que el filler. El filler es un polvo de roca, ¿no es cierto?, que sirve para quitar la plasticidad del suelo, para estabilizar, para mejorar la calidad del suelo. Pero el comportamiento de uno a otra ceniza también es diferente. Resulta que algunos utilizan otro tipo de insecticidas, otro tipo de caña, que eso no es la misma ceniza en todo, no es general, también tiene su variación. Entonces, cuando yo iba a pedir, por ejemplo, que me den un poco de su producto de cada ingenio, había que llevar carta, conocido con una bolsa o 2 bolsas de ceniza se va a hacer millonario. O sea, tienen ese tipo de egoísmo que no contribuyen a que se haga investigación en Santa Cruz. Eso debe ser seguramente a nivel nacional, pero aquí ocurre eso. No colaboran a la persona que quiere hacer investigación. Creen que todo está para ganar, o no sé cuál es su pensamiento, pero a mí me ocurre eso. Inclusive cuando hice igualmente ladrillos PET, con reciclado de botellas, ¿no?, de plástico, qué sé yo, y también caucho viejo, no colaboran, es bien difícil. Por eso desanima a la gente que quiere hacer algún estudio. Pero no hay que dejarse llevar por eso. Pero si ustedes quieren ampliar este tema sobre geotecnia, quieren hacer problemas de limpiar el medio ambiente, imagínense las botellas, las basuras, señoras que están botando por sus pañales, ¿no es cierto?, de los niños en media calle. O sea, tenemos una mala costumbre que no podemos quitarnos, y peor todavía, que alguien reclama algo, se enojan y quieren pegarle a uno, ¿no es cierto? Y usted reclama ver que un chofer que está pasando ahí en la boca calle donde hay un semáforo, que saca la cabeza y se enjuaga la boca con coca y escupe. A veces agarra su coca y escupe, su saliva y escupe. Y tenemos el coronavirus. ¿Acaso el aire no transporta bacterias? Tenemos una cultura lamentable, muy mala. Entonces este tipo de cosas, a veces uno tropieza cuando uno hace un temita así de cosas, la gente no es colaborativa. Raro de la persona que le dé toda la cabida. Pero hagan investigación. Bueno, la ciudad de Santa Cruz no está zonificado, para decir, por ejemplo, no es el mismo comportamiento del suelo, por ejemplo, digamos, del Carretón para allá hacia Cotope. Es otra formación y además otra cuenca, la cual drena las aguas. Y de ahí para hacia el río Piraí, las aguas son tributarias justamente del río Piraí, con otra formación también geológica, varía, no es lo mismo. Pero si tienen curiosidad, si les interesa suelos,
entren, por ejemplo, los estudios de suelo que hay en Córdoba, en Argentina. Ellos han zonificado la ciudad en diferentes lugares. Dice, bueno, en esta área no puede ser edificio de tantos pisos porque es por problemas sísmicos, porque tienen problemas de sismos. En este sí, en este lado sí puede ser tal cosa. Entonces está zonificado, no es nada más tampoco hacer edificios por hacer como están en La Paz, ¿no? Están queriendo hacer 40 pisos, creo, y la zona no es adecuada. Ahí tiene un problema serio en el municipio de La Paz. Igualmente aquí tenemos que hacer eso. No en toda la zona es adecuado para hacer cualquier tipo de edificio. Pero eso ya hay que estudiarlo. Ustedes los jóvenes, la generación nueva, pues tienen que ir a eso. Estudien, hagan algún tema de investigación. Pero bueno, hacer eso. Pero tienen que vencer esa como lo puede decir, negligencia que tanto de la gente que quiere hacer algo y también que los tropiezos que van a tener para haciendo esa cosa. Inclusive, por ejemplo, el Instituto de Tecnología, o sea, de Investigaciones Tecnológicas en Gabriel, todos los meses hay que presentar un cronograma. ¿De dónde se ha visto que los estudios hacen un cronograma? ¿Acaso el estudio puede ser como puede salir satisfactorio como puede ser negativo? Por eso se llama investigación. Entonces al año ya tienen que presentar su cronograma, porque le paguen sus horas extras, tienen que ir todos los meses tienen que ir presentando su programa, su avance. No se puede hacer eso. No siempre, supongamos que un mes sin investigación de repente planifica hacer 10%, de repente no va a poder. De repente pues su avance va a ser nulo porque no ha podido lograr lo que persigue. Pero así está establecido en los reglamentos de la universidad. Pues eso hace que mucha gente se corra para hacer investigación. Bien, entonces en eso quedamos jóvenes. Entonces el día cuando me dieron el examen. El 9, ingeniero, por favor. ¿De cuándo? ¿9? Sí. Ya 9. Por favor, inamovible, ya no me diga nadie más. Entonces, 9 de enero 2023. Ok, ingeniero, gracias. Ok, quedamos. Ingeniero, Sí, ya le envié, yo soy el alumno que estaba sin grupo, le escribí anoche en su privado. ya. De todos Ya, modos, ahorita. inclúyase en el último grupo, que es el grupo 11, ¿ya? Ya, ingeniero, ya. Solo le Yo voy a aviso. mandar la lista de todos, con la lista del grupo 1, 2, 3, así, y los temas correspondientes, y usted vaya a ser el grupo número 11, el último grupo que falta componente ahí. Métase ahí. Ya, ingeniero, gracias. Ya. Listo, bueno. Entonces quedamos hasta luego, jóvenes.